Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexandra Usugo Ocampo. Hoy voy a hablar sobre mi tesis. Después de sufrir generaciones de abusos políticos, sociales y religiosos, Tupac Amaru II organiza rebeliones para restaurar el poder a la gente indígena. Mi tesis está basada en cómo un hombre con poder y educado decide defender a los pueblos indígenas y también permitir que estas rebeliones terminaran con un fin que trae cosas buenas y malas. Ahora, una breve definición de qué son las rebeliones. De acuerdo con la página diccionario.com, una rebelión es un levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo, sustituirlo por otro. Ahora les voy a dar un breve ejemplo. La rebelión fue sofocada por el ejército y la rebelión fue un acto de protesta protagonizado por un grupo de marginados. Siguiendo con mi tesis, ahora conoceremos quién es Tupac Amaru II. Tupac Amaru II fue un cacique y arriero nacido en Cusco, bautizado con el nombre de José Gabriel Cordocanqui, educado en una escuela jesuita y con linaje inca. Pese a que era intermediario entre la población indígena y la jerárquica española, cobraba el impuesto en 3 pueblos cusqueños. Se rebeló ante las injusticias que sufrían los indios, como el aumento de tributo impuesto por cabeza y la brutalidad del trabajo forzoso en la mina de Potosí, que en este momento es Bolivia. Con su negocio heredado por su padre, Tupac Amaru se ve obligado a viajar y puede darse cuenta de cómo las nuevas reformas borbónicas afectaban su negocio y también a toda la población indígena. Y con ello decide quedarse, pero no obtiene ningún resultado, así que decide comenzar su rebelión. Cuando él fue a quejarse con las autoridades españolas que en ese momento estaban en el Perú, él no recibe ningún resultado y por ello tiene que empezar a buscar el por qué la gente indígena era tratada de esa manera y empieza a ver las cosas desde un punto de vista diferente, el cual lo llevan a él y a su esposa y su familia a organizar estas rebeliones en contra del gobierno español. Con consiguiente, al no ver resultado, decide comenzar su rebelión. Esta fue basada en el sistema de impuestos totalmente injustos, pues existía la política de imponer nuevas contribuciones al pueblo indígena. De acuerdo con esto, se encuentran las alcabalas, impuestos a la compra, venta, que era cada vez más alto. Esto quiere decir que los indios estaban obligados a comprar cosas que traían los españoles por el doble de precio. También la corrupción de las burocráticas de Lima y Cusco fueron otras de los objetivos que tenía Tupac Amaru para seguir con su rebelión. Los obrajes. Estos eran una especie de hacienda donde se explotaba a la gente hasta la muerte. O sea que en ellos llevaban a los indígenas a trabajar por muy poco pago, por muy poca comida, y los dejaban morir si estaban heridos o enfermos. También el reparto, el cual es la práctica que consistía en que los corregidores vendían mercancía a la gente
y estaba obligada a comprarlos a altos precios, como ya lo mencioné antes. Estas mercaderías eran conocidas como repartos. Por otro lado, Tupac Amaru II obtiene logros. Uno de ellos, que es muy conocido, es el fusilamiento de Antonio de Arriaga el 10 de noviembre. Y esto viene de un website llamado script.com, el cual nos muestra que en ese momento, cuando ellos fusilaron a Antonio de Arriaga, obtuvieron más gente para su rebelión, y de allí Tupac Amaru puede y logra llegar hasta otras ciudades de Perú y ayudar a derrocar la injusticia que había contra los indígenas, como fue la derrota en Checacupe. Esto fue el 6 de abril de 1781. Después de este suceso, ellos siguen luchando en sus rebeliones para poder liberar a los indígenas. Esta lucha por la libertad e independencia de las Américas no solo perdía la separación política de España, sino la eliminación de la explotación indígena. En su rebelión llegó a tener tropas de decenas de miles de combatientes, y a pesar de buscar la integración entre indígenas, criollos, mestizos y negros, en el frente anticolonial, en su movimiento se volvió en contra de los criollos, tanto como de los españoles, debido a que los criollos se habían adaptado a lo español, querían verse como ellos y no les importaba el sufrimiento de las personas negras ni de las personas indígenas, lo cual para Tupac Amaru fue muy frustrante, porque él pensaba que al ellos haber nacido en el Perú iban a luchar también por su gente, o sea, los indígenas y las personas de color. Como consecuencia, la gran rebelión de Tupac Amaru II tuvo un final muy macabro e inhumano, debido a que se exterminó a toda su familia y amigos cercanos, pero también originó una serie de consecuencias inmediatas y otras que se dieron posteriormente con los años. Una de ellas fue que los españoles quisieron reconquistar el mundo andino, o sea, explotarlo más, explotar su agricultura, su minería, su gente. También prohibieron las fiestas y vestimentas tradicionales, lo cual quiere decir que los indígenas no tenían derecho a hablar su lengua, a vestir sus vestimentas en días especiales, como cuando le rendían homenaje al sol, o cuando ellos iban a enterrar a alguien, no podían hacerlo. También les prohibieron la lectura de los comentarios reales, el uso del término inca, o sea, los españoles, después del asesinato de Tupac Amaru II y de su familia, empezaron a prohibir usar el término inca, porque tenían miedo de que ellos volvieran a formar una rebelión. También por eso fue que prohibieron el uso de la lengua de ellos en ese momento, para que no pudieran comunicarse y ellos darse cuenta de qué era lo que hablaban y que no volvieran a arremetir contra ellos, contra los españoles. Después de eso se ordena que sus indígenas aprendan castellano y que no hablen quechua en las escuelas, o sea, les prohibieron, o sea, que no se podía hablar quechua porque, pues, como ya lo dije anteriormente, no querían otra rebelión. Ahora, para terminar, la gran rebelión fue estimulada por las reformas mormónicas llevadas a cabo por el visitador José Antonio Arreche de 1777 en adelante, que marcaron el punto
decisivo en la política fiscal, incrementaron la presión sobre la producción y el comercio, afectando directamente a los sectores sociales indígenas. Tupac Amaru II, mediante su rebelión, planteó un primer momento gobernar con las leyes de la corona española, pero luego cambiaron de postura más radicales, como la expulsión definitivamente de la corona española. Tras la muerte de Tupac Amaru II, el impacto popular tupamaresca transcurrió en muchos países latinoamericanos. Por ejemplo, estuvo en Nueva Granada, la cual es Colombia en este momento, Quito, que es Ecuador, Venezuela, Buenos Aires, Chile y muchos otros países de Sudamérica, los cuales querían liberarse del poder español también, los cuales no querían seguir más dependiendo de las personas españolas, las cuales estaban acabando con sus pueblos y con su gente. Para finalizar, les agradezco mucho a todos por haber escuchado. Profesor, muchísimas gracias. Espero que les guste mucho mi tesis, porque creo que todavía sigue teniendo un impacto. Creo que en Perú todavía lo consideran como un héroe, como una persona a seguir, como para seguir luchando por los derechos de los indígenas y por los derechos que tienen todos nuestros pueblos, por la libertad de expresión, por la libertad de lenguas, por la libertad política y religiosa que todos tenemos como derecho, y al que no se siga poniendo reglas sin necesidad a nuestros pueblos indígenas o comunidades negras. Muchísimas gracias y buen día a todos.